Hablemos de mecánicos. Todo el mundo sabe que hay mecánicos buenos, malos, de los que te intentan timar y de los de confianza. Pero hoy te vengo a contar mi experiencia con dos de esos, justo del tipo contrario uno del otro, y de cómo terminé tirada en medio de la carretera nada más salir de uno. Tengo que decir que no voy a dar nombres, más que nada por respeto, bueno, excepto uno, que es el taller Guino de Agurain, que de verdad son un encanto, porque sin ser responsabilidad suya, y de hecho no trabajan con motos, me arreglaron una cosa que más adelante contaré. Y que de hecho fue cagada del otro taller. Todo empezó, nada más compré esta moto que la llevé al taller para que le mirasen la carburación y justo ahogaron la moto. Son cosas que pasan, la dejé y al día siguiente ya me habían cambiado la bujía y la batería. Con eso solucionado y ya iba bien. Es cierto que fue un poco improvisado y tampoco es que me diesen los papeles que debería, pero como fue así de un día para otro, no le di importancia. Al ver que era rápido ese taller y de hecho es de los mejores valorados de Vitoria de talleres multimarca y que me lo arreglaron bien, de ahí a unos meses la volví a llevar después de que se me cayese en parado, se me rompió la palanca y la maneta del embrague, lo cambié yo, pero al estar un par de semanas parada la moto ya no arrancaba. Un amigo de unos amigos me dijo que podría ser la bomba de gasolina, spoiler, no tiene, pero sí le cambiaron el grifo. De hecho, tengo aquí los papeles. Me cambiaron el filtro de aire, la bujía, la batería, aunque debería entrar en garantía. El grifo de gasolina me limpiaron con ultrasonidos, creo que el carburador, y luego aparte pedí que me cambiasen los neumáticos. Vale, tardaron 2 meses en hacerme un mantenimiento de literalmente 2 horas. Llamé al mes de dejar la moto porque de hecho ni siquiera me dieron un justificante de que habían recogido la moto y en ese momento no insistí porque no tenía ni idea, pero no me dieron un justificante que te tienen que dar de que han recogido el vehículo. Porque de hecho si le pasa algo al vehículo estando ahí se deberían hacer cargo ellos, pero si no te dan el papel es como si no se lo hubieses dado. Era verano y entendía que tuviesen mucha afluencia, así que no insistí y con paciencia esperé un mes. Al mes llamé y me dijeron que enseguida se iban a poner con mi moto. Otro spoiler, no se pusieron con la moto. A las 2 semanas llamé y tampoco se pusieron con la moto. Y luego volví a llamar y por fin me dijeron, sí, para mañana o pasado tienes la moto. Porque de hecho el chico que se iba a encargar no sé si andaba de baja o qué le pasaba, pero bueno, había alguna movida por ahí. Vale, ya por fin se pusieron con la moto. Y me llamaron al día siguiente, pedí que me cambiasen los neumáticos y en teoría todo bien. Lo hicieron de un día para otro, rápido y bien, en teoría. Así que ahí se acabó todo. No dio problemas hasta dentro de 700 kilómetros. Pero primero te voy a contar por qué he dicho en teoría. Bueno, pues resulta que me cambiaron los 2 neumáticos y menudo sablazo me pegaron. Pero este neumático de aquí hace 2 meses empezó a tener fuga y no sabía de dónde era. Total, que lo llevé ahora hace 2 semanas al mecánico de mi pueblo, de Talleres Eguino de aquí, creo que se llama Dani, el dueño, súper majo. Me dijo que no trabajaba con motos, pero a ver qué le pasaba. Le dije que el neumático de atrás tenía fuga y me preguntó si era con cámara o sin cámara. Le dije que no tenía ni idea, salió, lo vio y dijo, sin cámara. Nada, que se puso a mirar la moto en teoría no tiene pinchazo y fue nada más ver la válvula que me dijo, los neumáticos son nuevos, ¿verdad? Le dije que sí. Y me dijo que cada vez que me cambian los neumáticos me tienen que cambiar la válvula. No lo hicieron, estaba podrida y rajada. Aquí te pongo una foto. Bueno, pues total, que le dejé la moto y de un día para otro me lo cambió, prácticamente no me cobró casi nada, o sea, yo le quería pagar el doble de lo que me cobró y no me dejó, entonces, es que me cobró poquísimo, entonces fue como un favor que no trabajaba con motos y de verdad es que se lo agradezco porque si no hubiese sido un lío gordo tener que llevarla hasta Vitoria, aunque es lo que debería hacer para reclamarlo, pero terminé un poco hasta el coño de ese taller y en vez de andar con reclamaciones en consumo y así que en un principio quería hacer, eran muchos meses de espera y quería tener a mi pequeña en poco tiempo. Así que decidí aprender a arreglarla yo. Pero a lo de la queja de consumo me estoy adelantando como tal,
porque eso no fue tras la primera reparación, aunque un amigo sí que me lo dijo, pero no fue tras esa reparación. Fue a los 700 kilómetros de esa reparación. Pero para no aburrir, esto te lo voy a contar mientras damos una vuelta. Y ya de paso te enseño dónde me dejó tirada la moto tras esa tercera reparación o la segunda reparación grande. La moto parecía que iba bien, no me dio problemas durante unos más o menos 700 kilómetros y mira que le pegué un par de rutillas largas para lo que es una moto de 50, que largo pues son 120, 130 kilómetros por pueblos, rodando el pantano y tal, pero para una moto de 50 en un solo día es bastante. Sin embargo, un día le costó arrancar y era como que subía de revoluciones y se paraba el motor. No le di importancia porque a esta moto le suele costar arrancar, sobre todo cuando está en frío, ya que tiene una batería muy pequeña y se le descarga rápido, entonces es normal que esta moto dé problemas. No le di importancia y en el camino a Vitoria, que son unos 30 kilómetros, no me dio problemas y sonaba relativamente bien. Bueno, la dejé durante las 3 horas que duran las clases de teatro y sorpresa, la moto no arrancaba. La empujé hasta prácticamente desmayarme o casi desmayarme porque no perdí del todo la conciencia, pero sí que me quedé tirada en el suelo, bueno, me tumbé en el suelo y veía negro, estaba muy mareada, tuvo que ir la ambulancia y tal, entonces eso, gracias a un hombre y luego una mujer que también pasó y me ayudaron, así que muchas gracias. Y luego al policía que avisó para que no me multasen por tener la moto en la acera, que en teoría no te multan a menos que molestes a un vecino, pero por si acaso. Así que muchas gracias a los de la ambulancia, a los peatones que pasaban y al policía. Pero bueno, eso, que la moto dio problemas. A los días fui a empujar y la moto sin arrancar y todo el mundo me decía que la llevase al mismo taller, que pusiese una queja en consumo porque no era normal que a los 700 kilómetros y literalmente a los 2 meses de salir del taller diera esos problemas. Y bueno, la llevé al taller otros, creo que fueron 3 meses de espera, que dándome largas una y otra vez, que si el chico que se iba a encargar estaba de nuevo de baja, que si no sé qué. Bueno, dándome largas hasta que llegó Navidad. Claro, en Navidad supongo que tendrían menos trabajo y pues a quitarse lo que ya tenían de encima, entonces me llamaron y todo parecía que iba bien. Se supone que solo me cambiaron la bujía, la batería y la tobera de admisión y no había más problemas, se supone. Vale, nada más llegar al pueblo con la moto, ese mismo día la moto echaba humo. En teoría no había problema porque lo más probable era que fuesen restos de aceite o refrigerante o gasolina o algo que habría que se habría caído al tubo de escape y al calentarse pues echase humo, no había problema. El problema vino a las 2 semanas cuando en el tercer día de uso de la moto fui hacia teatro y la moto me dejó tirada en medio de la carretera. Y no sé qué tal se escuchará con el intercom, pero bueno, no me ha alejado tanto porque todavía no me fío ni de la moto ni de la rueda de que vayan del todo bien, pero más o menos 1 kilómetro más para allá fue donde se me paró la moto. También no quiero ir allá porque no quiero parar en medio del arcén por si viene la policía y que no me digan nada. Bueno, básicamente con estas vistas se me paró, que sí, muy bonito, pero cuando estás a unos 7 kilómetros de tu pueblo no te hace ni puta gracia. Y bueno, básicamente pasó que yo iba tan normal. Es cierto que llevaba bastante rato el gas a tope, pero en esta moto no suele dar problemas. Esta moto, para estar original, aguanta mucho. No debería dar problemas, pero de un momento para otro la moto se paró, el motor se apagó y la rueda atrás empezó a retener. Claro, empezó a zigzaguear, perdió adherencia y tuve que reaccionar súper rápido. Como estoy muy mentalizada porque es una moto de 2 tiempos y puede gripar, siempre voy muy alerta y con una mano en el embrague. Pues eso, básicamente metí embrague súper rápido y paré en el arcén. Estuve llamando a grúas y así a ver si me cogían. Ninguna me cogió. Entonces, como ninguna grúa me cogía, pues estuve esperando básicamente. Justo pasó una furgoneta, se detuvo y me preguntó a ver qué pasaba. Le expliqué lo que le había pasado a la moto y me dijo que en unos 15-20 minutos iba a volver a pasar, que si quería traía unas rampas y me ayudaba a volver al pueblo. Se fue
y justo poco después pasó la policía, que como tal eran los miñones, no eran los ertzañas, es decir, la policía foral, por así decirlo, de Álava, y la verdad que súper majos. Uno era motero y me cogieron los datos de la moto, mis datos. Hubo algún que otro malentendido, bueno, pues porque había bases de datos que todavía no estaban actualizadas, pero nada, que les enseñé la app de mi DGT, que encima hubo otra anécdota graciosa ahora, que es que justo tenía el perfil de mi pareja, Sandra, en la app de mi DGT, porque varias semanas atrás había estado mirando sus puntos desde mi móvil, porque no sé por qué desde su móvil no le dejaba. Bueno, pues justo abro mi DGT y les aparece el nombre de mi pareja. Un momento un poco incómodo, un poco, bueno, pero nada, que puse mi perfil y todo bien. Les enseñé que la moto estaba a mi nombre y ya todo bien. Seguí llamando a la grúa, pero la grúa no aparecía. Y tampoco me cogían al teléfono, era un poco raro, pero bueno. Les expliqué si no lo de la furgoneta a los miñones y me dijeron que, bueno, pues si no cogía la grúa y venían, pues bien también. Me dejaron esperar dentro de una furgoneta porque hacía frío y para no congelarme. Y pues estuvimos hablando un poco porque encima uno era motero y mientras esperaba, por fin llegó la otra furgoneta, le cogieron los datos al conductor y al que estaba de copiloto en la furgoneta, pues por si pasaba cualquier cosa, por seguridad básicamente, cosa que la verdad agradezco, tanto que mirasen los datos de la moto, porque si a mí me roban la moto algún día, yo quiero que miren las motos de la gente para ver si está robada, entonces entiendo que lo hagan y lo agradezco, aunque ahora mismo no me hayan robado la moto, pues agradezco que lo miren. Como también agradezco eso, que tomasen los datos de los otros pues por si pasaba cualquier cosa para tener un poco rastreada a la gente. Una sensación de seguridad pero sin ser invasiva. Simplemente si pasa algo ya tienes garantía de seguridad. Pero sin llegar a ser invasivos en el sentido de no prohibirlo o no sé. Y de hecho que uno era motero y les enseñó cómo se ataba una moto a una furgoneta, porque los otros tampoco tenían mucha idea. Así que eso, la verdad que muchísimas gracias tanto a los miñones como a los de la furgoneta, que encima conocían a mis padres, pero yo no los conocía, así que eso. Que muchas gracias. Y bueno, pues me salvasteis un poco de aquel susto o eso, porque de hecho ya quedaba como 1 o 2 horas para el anochecer y si volvía caminando con la moto a rastras me iba a anochecer de camino. Y de hecho a partir de ahí fue cuando un amigo me insistió más, que ya me había dicho antes, pero de poner una reclamación en consumo y todo eso. Porque de hecho, volviendo al tema del papelito este que te tienen que dar en el taller de que han recibido tu vehículo, tampoco me lo dieron, insistí, pregunté porque creía que era obligatorio y tenía entendido eso. La chica de recepción fue a preguntarle a su jefe, volvió y me dijo que no sabía nada de eso. Así que tampoco me lo dieron. Se lo comenté al policía y me dijo que lo normal era que te lo diesen. De hecho, que él también creía que te lo tenían que dar sí o sí. Pero bueno, ya era tarde para quejarse así de primeras. O sea, habría que hacer una reclamación completa y eso. Vamos, un lío 3 para ese cojones. Bueno, empecé el primer vídeo de este canal y todo bien. De hecho, luego parecía que estaba arreglada. No estaba arreglada y volví a ir por aquí a Vitoria. Se me paró un poco más adelante, no donde la primera vez, aguantó unos cuantos kilómetros más, pero bueno, se volvió a parar. Y de la misma manera, o sea, el motor apagado de seco, como si se hubiese quedado sin gasolina de un momento a otro. ¡Seco! Lo bueno era que en ese momento sí que arrancaba la moto, pero al rato se volvía a parar. Lo que yo sospecho es que la cuba del carburador se vaciaba, no le llegaba la suficiente gasolina y por eso se apagaba. Claro, la tenías al ralentí y volvía a arrancar y volvía a ir hasta que te pasabas de gas, la cuba del carburador, creo o supongo, que se vaciaría y adiós moto de nuevo. Pero arrancaba, se paraba, la llevé al pueblo más cercano, la tapé y ahí la tuve un par de días hasta que dejó de llover y empezó a hacer buen tiempo. Cuando eso la traje muy poco a poco haciendo descansos y a muy poca velocidad, básicamente a ritmo de abuelita, y no dio problemas. La estuve mirando, pedí piezas, pedí un grifo de gasolina, la manguera de gasolina y la de vacío y lo cambié, como se muestra en el otro vídeo. Y de momento no ha dado problemas, incluso teniéndola un rato a bastante gas o yendo suave, no da problemas de ninguna forma. Lo que pasa, todavía no me atrevo a sacarla muy lejos
porque hasta no recuperar de nuevo confianza después de que se me parase la moto en 3-4 semanas 2 veces y en un muy mal sitio, vamos, en medio de la carretera, pues no me atrevo a volver a sacarla y que se vuelva y que pueda volver a pasar. En teoría no debería, pero me da miedo. Y bueno, como he dicho antes que me estaba adelantando, a partir de ahí fue cuando quería poner una queja a consumo, pero un amigo me dijo que tenía que ir a ese taller o a otro, no sé, a pedir presupuesto, luego a poner una hoja de reclamaciones y un montón de lío que en teoría tardaba bastante. Y tampoco quería estar tanto tiempo sin la moto porque es la única que tengo de momento y me fastidia bastante, la verdad. Así que a partir de ahí fue cuando decidí aprender mecánica básica desde cero de motos de 2 tiempos. Me compré herramientas, busqué el manual de taller, el de usuario y el de despiece de la Derby GPR 50 Racing, y el resto de la historia lo podéis encontrar en el primer vídeo del canal, donde muestro desde cero de no tener ni idea de cómo funciona esta moto a aprender poco a poco y repararla, además de un par de cosillas que le hice extra.